If you're a facilities manager at a university, you know students rely on the cafeteria for breakfast, lunch, dinner, and the occasional late-night snack. So when a dishwasher breaks down and dirty plates pile up, the mess hall can turn messy in the blink of an eye. Enter Grainger. With over 1 million industrial-grade products and fast delivery, the product you need now is never far away. So you can turn that dishwasher back into a lean, clean washing machine. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jorge Martínez Soto, soy colaborador del Inversor Inquieto y banquero privado para Antbank León. Y os doy una vez más la bienvenida a este apartado de supuestos prácticos o de actualidad, que tampoco en realidad no es que sean supuestos prácticos, unos son más prácticos, otros menos prácticos, pero lo que sí o sí siempre son es de actualidad y de cosas que bueno, consideramos que son de su interés. Y al fin y al cabo que nos ponen un poco más al día de la situación o del mundo en el que vivimos y en este caso aplicarlo un poco al tema financiero, que es lo que nos incumbe, ¿vale? Hago este podcast después de una de las semanas a nivel electoral más importantes, me atrevería a decir, de la última década. Y sobre todo en la parte norteamericana, porque yo creo que la gente no es consciente de la importancia que tiene que el señor Donald Trump haya tomado posesión esta misma semana y se ha convertido por segunda vez en presidente de los Estados Unidos de América. Ya fue importante en su momento, pero ahora estamos viendo diferencias sustanciales y que, tal y como en alguno de sus mítines o en alguna de sus ponencias decía, esto va a marcar un antes y un después en la economía global, pero también en el orden político mundial. Va a haber un antes y un después. Las cosas no van a ser como fueron en su anterior mandato. ¿Por qué? Porque Trump viene con ganas de venganza. Y la venganza es un plato que se sirve frío y esto es un ejemplo claro. Trump ha entrado en el gobierno con la finalidad de convertir a Estados Unidos aún más en la primera potencia a nivel mundial, cosa que ya es, pero que durante estos últimos años y durante el mandato de Biden se había quedado atrás, eso es una realidad. Y Trump viene a cambiar esa dinámica, viene a traer una nueva era de prosperidad para los americanos, cueste lo que cueste. Ese es uno de sus objetivos. Y otro objetivo es vengarse de todas aquellas personas y o instituciones y o países que hayan manifestado abiertamente, tanto en el anterior como en este mandato, su objeción o su reticencia a que Trump entrase en el gobierno. Y esto es importante. Esto es importante porque esto, a nivel político, va a marcar muchísimas diferencias. En la toma de posesión, que fue esta semana, como repito, en la historia de los Estados Unidos, si echamos un poco la vista atrás y revisamos un poco lo que han sido todas las anteriores tomas de posesión, nunca antes había habido políticos internacionales. Una toma de posesión era un tema pues, de un país, es decir, Estados Unidos, y lo lógico y lo normal es que fueran pues, empresarios, políticos del propio país, de un bando y de otro, gente afín, pero de ese país. Y estamos viendo que en esta no es así. Que Donald Trump ha invitado a los principales líderes políticos afines a su tipo de gobierno, a su creencia, a sus creencias, es decir, de derecha, Milei, en la parte europea a Meloni, a Santiago Abascal, y a otra serie de líderes, por ejemplo, de El Salvador, que a priori se puede decir que son de derechas, ¿vale? Y que todos ellos hayan acudido a rendir pleitesía a este nuevo presidente de los Estados Unidos ya nos pone un poco en antecedentes de la importancia. Repito, esto no se había hecho nunca antes y este año lo hemos visto. Y ha sido un acto prácticamente de celebración por todo lo alto y ha sido uno de los hechos a nivel mundial más relevantes de esta semana, pero con muchísima diferencia. La repercusión mediática ya ni hablamos.
Pero yo lo que quiero traer es acercar, más allá de poner en perspectiva la importancia que tiene que este hombre se siente en la Casa Blanca, las consecuencias que esto va a tener, sobre todo en el tema económico para el resto del mundo, porque Estados Unidos es la principal potencia a nivel mundial. Y también otra de las frases más célebres de Trump durante su candidatura ha sido, para mí, la palabra más hermosa que hay a día de hoy en el diccionario es arancel. Y es mi palabra favorita. Lo dijo durante una de sus entrevistas, creo que era al Club Económico de Chicago, en octubre. Es decir, arancel. ¿Arancel qué quiere decir? Una tasa, un impuesto que se va a pagar a mayores. Ahora veremos a qué tipo de productos y qué tipo de servicios. Y esto es peligroso. ¿Por qué? Porque los aranceles a priori, para el país que lo pone, pueden parecer atractivos, porque eso quiere decir que todas aquellas personas que vendan en nuestro país, es decir, o que vendan en su país, en este caso en Estados Unidos, van a tener que pagar un impuesto, un arancel a mayores por comercializar sus productos en ese país. Y eso a priori, para alguien que no tenga ni idea desde el punto de vista económico, es algo positivo, decir, coño, no van a tener que pagar más por vender en nuestro país, qué guay, ¿no? Pero lo que ocurre, como con muchas políticas económicas, es que nadie habla del efecto negativo que esto tiene, ¿vale? ¿Por qué? Porque eso tiene un doble fondo, ¿vale? Porque al fin y al cabo en lo que se traduce es en un encarecimiento del producto para la persona que lo está comprando. Y además, os lo voy a poner además de forma gráfica con un ejemplo que seguro que lo entendemos todos. Vamos a coger, yo qué sé, una empresa de zapatillas, ¿vale? Europea. Cogemos una marca europea que produzca aquí en Europa y que quiera vender su producto en Estados Unidos, ¿vale? Entonces, cogen y envían ese cargamento de productos de zapatillas de marca que se producen aquí en Europa a Estados Unidos. Y Estados Unidos lo que hace es ponerle un arancel a esas exportaciones europeas de un 20%. El precio de comercialización de esa zapatilla en Europa es de 100 euros, ¿vale? Que claro, que ahora al ponerle un arancel de 20 euros, en el caso de que se quiera vender en Estados Unidos, pues en teoría cuesta 120 euros, ¿vale? Y ahí la empresa tiene tres opciones. La primera es absorber el coste del arancel. Es decir, ¿vale? Lo que voy a hacer es, voy a coger y voy a poner, a pesar del arancel del 20%, porque a mí en realidad me cuesta 20 euros más poner esa zapatilla en Estados Unidos y venderla en Estados Unidos. Una opción que puede llevar a cabo la empresa es decir, vale, pues yo asumo ese coste, esa pérdida. Y por lo tanto esa empresa gana menos. ¿Por qué? Porque ese coste a mayores que está pagando, ese fee que está pagando el gobierno americano, lo tiene que descontar de su beneficio, ¿vale? La siguiente opción es transmitir parte de ese coste. Es decir, si me suben un 20% el precio de la zapatilla, un 10% lo asume la empresa, lo que quiere decir una caída en los beneficios de esa empresa, y otros 10 euros, se los subo al consumidor. Cosa que quiere decir que el consumidor americano va a tener que pagar más por comprar esa zapatilla. Cosa que también es negativo para uno y para otro. Y luego, en el último caso, tenemos que la empresa diga, no, a mí no me líes, yo mis beneficios no voy a bajarlos y lo que voy a hacer es repercutir ese coste al consumidor final. Cualquiera de estas tres circunstancias tienen en común que perjudican, en este caso, al consumidor americano, ya que en las tres la consecuencia es que finalmente acaba pagando más por los productos. Esto es lo que pone un poco en tela de juicio la verdadera necesidad y sobre todo el efecto que van a tener todas estas nuevas tasas que se han puesto de forma generalizada. Para comprobar un poco eso desde el punto de vista americano. Pero a mí me gustaría también hacer una reflexión sobre el impacto que va a tener en el resto de economías mundiales. ¿Por qué? Porque se van a fijar aranceles a prácticamente todo el mundo. Esto en comparación con lo de la anterior legislatura es pues un efecto multiplicado por 3, porque en la anterior legislatura fue principalmente con China. En esta promete que no va a ser así, que va a ser también pues con países, y si queréis empezamos hablando por países cercanos, que en este caso México y Canadá se van a llevar también la peor parte. ¿Por qué? Porque desde que comenzó el proceso electoral y lo que ha sido la propaganda, la campaña de Trump, ha dicho que de entrada va a poner un arancel del 25% tanto a Canadá como a México. ¿Qué es lo que pretende el nuevo presidente de los Estados Unidos con esos aranceles? Principalmente, poniéndoles 25%, pretende dos cosas. Uno,
cortar de raíz la inmigración ilegal, que desde el principio de la campaña ya ha puesto de manifiesto que es una de sus prioridades, y la gente, en principio los inmigrantes ilegales, entran en Estados Unidos o vía Canadá o vía México. Eso en primer lugar. ¿Y qué es lo que ha hecho? Pues ha puesto ese condicionante que en el caso de que Canadá o México no reduzcan drásticamente el número de inmigrantes ilegales que pasan todos los días por la frontera de Estados Unidos. Recordemos que Estados Unidos viene teniendo un problema grave de inmigración ilegal, sobre todo durante el mandato del anterior presidente de Joe Biden. Entonces, una de las prioridades, como digo, de este nuevo gobierno de Trump es acabar con esa inmigración ilegal. Una de las formas de acabar con esa inmigración ilegal es poner sanciones, en este caso económicas, vía aranceles, a aquellos países, Canadá y México, que están siendo la principal fuente de problemas y los principales exportadores, en este caso no de productos, sino de inmigrantes ilegales. Eso por un lado. Y dos, Trump ha comenzado una encarnizada batalla contra las drogas, o sea, contra el tráfico ilegal de drogas y sobre todo contra el fentanilo, que cualquiera que haya ido a Chicago sabe perfectamente que saliéndote dos calles a izquierda o derecha de lo que es la avenida principal, pues empiezas a encontrarte con gente tirada por la calle, como zombies, y eso es gracias, en este caso, fruto del fentanilo, que se comenzó utilizando como el paracetamol aquí en Europa, como una medida que se recetaba a diestro y siniestro a todo aquel que tuviese algún tipo de dolencia, pero que es que debido a los costes tan bajos que tiene este medicamento y a lo fácilmente accesible que se ha convertido, está causando una adicción, y gran parte de la población, sobre todo en ciudades como Chicago, pues vemos que se está convirtiendo en un problema grave. Entonces, para evitar también ese comercio y ese incremento y esa entrada del fentanilo en territorio americano, también los principales, en este caso, exportadores o potenciales exportadores, que se cree que es Canadá y México, pues en el caso de que no se reduzca, o sea, en el caso de que se reduzca esa exportación hacia Estados Unidos, no se aplica el arancel. En el caso de que no se, o sea, en el caso de que se reduzca, no se aplica. En el caso de que no se reduzca, se aplicará. Y esto, no olvidemos que son medidas en las cuales Trump lo que está haciendo es pulsando determinados botones, determinadas palancas, que en este caso es el tema de los aranceles, para conseguir obtener un beneficio, en este caso para Estados Unidos. Los directivos, los presidentes de ambos países, como es en este caso, en el caso de Canadá, Justin Trudeau, o por ejemplo en el caso de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, los posicionamientos han sido también bastante diferentes. Por un lado, Justin Trudeau dice que lo que hay que hacer es abrir una puerta a la negociación y que ellos pues van a tratar de llegar a un punto de entendimiento para ver si este arancel del 25% se acaba aplicando o no. Y por la parte de México, la respuesta también de base a las rencillas entre esta nueva presidenta socialista comunista y a un presidente de los Estados Unidos más conservador de derechas, pues esta lo que ha hecho es no hacer ningún tipo de declaración al respecto. Otro de los grandes perdedores con este tema de los aranceles está siendo China. China, aparte de las últimas caídas en bolsa tras el ascenso a Trump a la Casa Blanca, que ha sufrido un impacto bastante importante, China ha sido pues el enemigo de Trump prácticamente, y él también con el que mantuvo, no olvidemos, esa guerra comercial en 2018, y Trump ahora parece ser que vuelve otra vez a las andadas con China. Aquí el discurso se ha venido moderando. ¿Por qué? Porque al principio de la campaña Trump decía que a China le iba a meter un arancel del 60%. Eso se ha ido moderando hasta el día de hoy, que apenas se descuenta un 10%, lo que no es una gran arancel. Lo que hay que tener en cuenta es que Estados Unidos, tanto si le gusta como si no, depende mucho e importa muchísimos productos de China. Y esa puede ser una de las razones por las cuales tampoco le interesa en exceso subir los aranceles, por lo que hemos comentado anteriormente. Porque se exportan y se importan, en este caso a Estados Unidos, una gran cantidad de productos chinos, y meter un arancel del 60% a todos ellos supondría un impacto, desde nuestro punto de vista, demasiado grande para la economía americana. Y este arancel, que a día de hoy se baraja que sea en torno al 10% de todos los productos chinos, viene también unido a una serie de condiciones. ¿Cuáles son las condiciones? Pues otra vez haciendo hincapié sobre todo en el tema del fentanilo, ya que gran parte del fentanilo que se comercializa en Estados Unidos se sospecha que viene de China. Entonces, yo creo que con China entraremos en una dinámica de negociación,
en la cual, pues si se cumplen una serie de requisitos, también incluso para todos aquellos productos americanos que se comercian en China, porque también Estados Unidos exporta mucho a China, pues encontrar ahí algún tipo de punto de equilibrio. En cuanto a impactos en el corto plazo, la moneda, por ejemplo, el peso mexicano se ha devaluado una barbaridad desde el ascenso de Trump, el dólar canadiense también se ha devaluado y la moneda china, también el yuan, también se está devaluando a día de hoy. Es decir, que ya estamos viendo a nivel financiero en los mercados un impacto real en la cotización, en este caso, de las diferentes divisas tras el anuncio de los aranceles. Y luego, si hablamos de aranceles, no podemos no hablar de Europa. Que Europa, y aquí entro también en otro de los objetivos que tiene Trump, el objetivo que tiene Trump ahora mismo con Europa es castigar a una Europa que ya desde la campaña electoral se ha posicionado claramente en contra de Trump y a favor de Biden. Y ahora, en Europa, lo que estamos haciendo es pagar las consecuencias de habernoslo jugado toda una sola carta. ¿Y cómo se llamaba esa carta? Kamala Harris. Nosotros, Europa, lleva desde que comenzó prácticamente, como digo, la campaña electoral, diciendo que Trump es un peligro para las democracias europeas, es un peligro a nivel económico, a nivel político y a nivel social. Y que la única alternativa viable, diciéndole a los americanos lo que tenían que votar, era Kamala Harris. Cuando tú llevas a cabo ese discurso, te arriesgas a precisamente que ocurra lo que ha ocurrido hoy. Hoy, desde la elección de Trump, que es que el candidato o la candidata a la que tú has apostado todo no suba a la Casa Blanca y te encuentres con que la persona a la que llevas prácticamente toda la campaña y más de 6 meses demonizando, ahora resulta que es el presidente de la principal potencia a nivel mundial. Y creer que eso no iba a tener consecuencias ha sido uno de los grandes errores de Europa. Trump, a día de hoy, tiene una relación no amistosa con Europa. Han dicho que sí, que somos un aliado estratégico, yo más bien creo que somos un súbdito estratégico. Y el objetivo de Trump con Europa va a ser 2 cosas. Primero, que escarmentemos. Nos va a enseñar que él es el que tiene la sartén por el mango, porque es así. Porque Europa, no nos olvidemos, ya no es la Europa de Merkel, una Europa fuerte, cohesionada. Es una Europa fragmentada, dividida, con inestabilidad política, con decrecimiento económico en algunos países, con una economía como es la alemana o como es la francesa al borde del colapso, con una economía española que viene chutada en deuda y que es lo único que hace que crezca, con un crecimiento irreal y basado en simplemente el incremento de la deuda. Y además con unos gobiernos que, como he dicho, llevan demonizando a Trump durante mucho tiempo. Entonces, el primer objetivo va a ser enseñar a Europa quién manda. ¿Y cómo se hace eso? Pues vía aranceles. Y aquí ha hecho especialmente hincapié, por ejemplo, Trump con el caso de España, que es que incluso nos ha llegado a confundir con los BRICS. Eso ya quiere decir que el respeto que nos tiene en este caso Trump y que en cierto modo ha sido ganado por nuestro gobierno y las faltas de respeto hacia Trump durante toda su legislatura. Hay un dicho que dice que cría cuervos y te sacarán los ojos. Es un claro ejemplo. Nosotros sobre todo los políticos europeos llevan demonizando a Trump durante mucho tiempo y ahora ascendió a la Casa Blanca y tiene pinta de que va a devolver todo ese daño que a nivel reputacional nos lo va a devolver en donde más duele, que es en el tema económico y los aranceles contra Europa. ¿Vale? A priori, bueno, lleva prometiendo durante toda la legislatura que, desde fuentes cercanas además de Trump, todo este tema de incremento de aranceles a Europa, pero ahora vemos que pueden ser solo en determinados sectores considerados críticos, como es, por ejemplo, el tema tecnológico, con el tema de productos médicos y metales, ¿vale? ¿Cuál es el objetivo también detrás de todo esto? Obligar a los gobiernos europeos a sentar y a negociar, y sentar a la Unión Europea a negociar. Y esto tiene muchísima importancia, porque no sé si lo sabían, pero Europa genera una gran parte de sus ventas en Estados Unidos. Y esto, todo esta economía que nosotros sobre todo éramos exportadores a Estados Unidos, eso está pendiente de un hilo. Sobre todo en el sector automovilístico, en el tema del lujo, que somos exportadores a Estados Unidos con el grupo Louis Vuitton, sobre todo en la parte francesa. Alimentación, muchos productos de alimentación, incluso aquí en España el jamón ibérico, el aceite de oliva, muchas bebidas. Y eso lo que está provocando son 2 cosas. Primero, que las empresas europeas cada vez vean con mejores ojos el irse a Estados Unidos
¿Por qué? Porque si producen allí no tendrían que pagar esos aranceles y eso a Europa la daña mucho. ¿Por qué? Porque significa que muchas de las empresas europeas que llevan dejando aquí sus ingresos durante años, pues a día de hoy se están planteando irse a Estados Unidos, lo que supondría para nosotros quedarnos sin esos ingresos. Y dos, no es positivo, ¿por qué? Porque en el caso de que se produzcan esos aranceles y que las empresas europeas asuman ese incremento arancelario, no lo quieran transmitir al consumidor final, o porque no lo vean conveniente o porque no tengan la capacidad, eso lo que provoca es una caída, si tú te tragas ese coste a mayores, lo que provoca es una caída drástica en los márgenes. Y los márgenes de las empresas europeas no están precisamente en su mejor momento, ¿vale? Esto lo que podría provocar es hundir más todavía, si cabe, lo que sería la economía europea en mayor cantidad, ¿vale? A día de hoy, las exportaciones, sobre todo a Estados Unidos, representan en torno al 70% del comercio transatlántico de Europa. O sea, una barbaridad. Y son más de 86.000 millones de euros anuales. Sobre todo liderado por países como Alemania, Francia o Italia, que también pues son grandes exportadores de Estados Unidos. Desde nuestros directivos, desde nuestras cabezas políticas, en este caso Christine Lagarde, presidenta del BCE, lo que ha dicho es que hay que sentarse con Trump y todavía no echar las campanas al vuelo porque hay pie para la negociación. ¿Vale? Ella lo que ha dicho es que hablando se entiende la gente y por lo menos la dinámica europea y el mensaje que nos transmiten nuestros líderes en Europa es que van a intentar negociar para que efectivamente esos aranceles o no se vayan a producir o se produzcan en menor medida. Y las negociaciones no son gratis. ¿Por qué? Porque ellos cederán, pero nosotros también tendremos que ceder. Y eso deja a Europa también en una posición relativamente débil, ¿vale? Y luego, en el caso de que se apliquen aranceles, pues lo que hemos asegurado desde un sentimiento, yo diría, envalentonado, porque estamos sacando pecho cuando no deberíamos, es que en el caso de que Trump efectivamente lleve a cabo todos esos aranceles, Europa responderá de manera proporcional. Cosa que es absolutamente imposible. ¿Por qué? Porque no tenemos ni los medios ni el poder, ¿vale? Entonces, pues a día de hoy nos encontramos con esa tesitura. Un Trump que a día de hoy se ve prácticamente todopoderoso, lanzando aranceles, no nos equivoquemos, desde un punto, o sea, es decir, para obtener un beneficio económico y sobre todo para demostrarle al resto del mundo que a día de hoy él es el que manda, porque él es el que manda. Esto es una realidad, ¿vale? Y poniendo en jaque a muchísimas naciones, una Unión Europea, como decía, debilitada, que probablemente tenga que entrar por el aro, y una serie de medidas arancelarias llevadas a cabo por Estados Unidos, que en el corto plazo lo que le van a dar es aún más ventaja, si cabe, competitiva con respecto al resto de países. En el largo plazo, lo que nosotros observamos es que todas estas medidas arancelarias, como hemos demostrado en el principio del podcast, pueden ser en el largo plazo negativas, porque todas ellas lo que llevan es a un encarecimiento de los productos que se comercializan en Estados Unidos y por ende a un incremento de la inflación en Estados Unidos, ¿vale? Entonces nosotros vemos con más cautela el crecimiento americano a largo plazo. En el corto plazo, todas estas medidas sin duda alguna van a ser positivas tanto para el crecimiento de las empresas estadounidenses, ya que les darán esa ventaja competitiva de aquellas que produzcan allí, no tendrán que pagar aranceles y todo el producto que se venda de importado, es decir, de fuera de las fronteras americanas, va a venir o con un precio un 25% mayor o con unas empresas que van a haber debilitado sus beneficios. Y eso a las empresas americanas les da muchísimo colchón para crecer y desarrollarse. Y esto se seguirá plasmando, ya lo ha hecho con el ascenso de Trump a la Casa Blanca, pero seguirá haciéndolo a nivel de cotización en índices como el S&P que llevan y continúan con su ascenso, mientras que las bolsas europeas el año que viene las perspectivas pueden ser más tristonas. Esas son más o menos la visión genérica y que desde mi punto de vista es importante entender, porque como en cualquier buena partida de ajedrez, ambos jugadores, nosotros que nos toca más del lado europeo, tenemos que ser conscientes de las cartas y de las piezas con las que juega el rival, las consecuencias de nuestros actos. Esta es la partida que se nos presenta y en el futuro lo que vamos a ver es si efectivamente todos esos movimientos que tenemos previstos por parte de Trump se ejecutan y si llegan a ejecutarse, lo que habrá que hacer es calibrar el impacto, aunque a priori se considera grande, de todas esas medidas. Y por nuestra parte, pues intentar gestionarlo de la mejor forma posible,
nuestros políticos son los que son, por suerte o por desgracia, y estamos en sus manos. Pero lo que sí que podemos es trasladar todo este conocimiento y el conocimiento de esta situación a nuestras carteras, a nuestros productos financieros, y como con muchas gestoras también internacionales están recomendando ahora, pues bastante más esa parte americana y no tanto la parte europea, y sobre todo en esa parte europea pues centrarnos en empresas pues más sólidas desde el punto de vista fundamental, con mayores márgenes, con menor deuda, y que en el caso de que se produzca y continúe esta guerra arancelaria, aquellas empresas que sean solventes y que tengan la capacidad de repercutir en precio y no asumir esos costes que sin duda hacen un agujero más grande que el del iceberg en el Titanic de cualquier empresa. Así que nada, espero haberles solucionado, bueno, no solucionado, pero aclarado por lo menos un poco más nuestra visión sobre todo esto, haber puesto un poco de foco y de claridad en un tema que a priori puede parecer convulso y complicado de entender, pero que lo único que hay detrás son motivaciones económicas y un presidente de los Estados Unidos que lo que está buscando es lo mejor para su nación. Así que sin nada más que añadir, me despido y nos veremos en el siguiente podcast. Un abrazo.